Don Jorge está desamparado, Con esta situación tan berraca, uno siempre con ayuda de terceros, enfermo, pegado a estos aparatos todo el día. desprotegido. Nadie quiere reconocer mi derecho al mínimo vital y seguridad social. Pero la justicia por los derechos fundamentales está a punto de llegar. Espere hoy en CSST Colombia el caso completo de Jorge Osuna. Muy buenas tardes, bienvenido a CSST Colombia, su programa de actualidad sobre la legislación en seguridad y salud en el trabajo. Soy Marcela Gómez. Hoy tenemos el caso del señor Osuna Usaquén, al que después de 35 años de haber dejado las canteras en las que trabajó, desarrolló una neumoconiosis, producto de la exposición a los polvos de sílice. Acompáñanos en su lucha. Don Jorge, cuéntenos un poco sobre su caso. Nací el 26 de abril de 1951. Trabajé en varios oficios. Me casé y tuve mis hijos. En el 2003 fui donde el médico y me diagnosticaron silicosis. Ya en el 2008 trabajé como independiente, pero en el 2009 ya no me sentía nada bien. ¿Y fue allí donde usted acudió en el 2009 a la Junta Calificadora el 2 de febrero? Sí, señor. La Junta Calificadora de Invalidez le dictaminó una pérdida de la capacidad laboral del 50%, con fecha de estructuración del 2 de febrero del 2009. Consultamos con nuestro experto en salud laboral y esto nos aclara. Muy buenas tardes, Marcela. La fecha de estructuración es la fecha en la que se le genera al individuo una pérdida en su capacidad laboral de forma permanente y definitiva. En una parte del dictamen proferido por la Junta de Invalidez de Bogotá el 11 de junio del 2009, de acuerdo a la anamnesis del paciente, este menciona haber trabajado en canteras desde 1967 hasta 1974, donde le pagaban por días, pero no estaba afiliado a la Seguridad Social. Después laboró en el área de textiles desde 1975 hasta 1984, donde tuvo exposición a diferentes tipos de telas en un punto de venta. Luego ha sido independiente como vendedor de cortinas y de muebles, instalando estos mismos. Desde entonces ha estado afiliado en la forma de independiente en el área de salud, mas no a la parte de riesgos profesionales. Esta calificación no fue apelada por ninguna entidad. Es por esto que queda en firme la fecha de estructuración de la silicosis pulmonar y podemos configurar la historia laboral del señor Osuna, la cual nos servirá más adelante. Entonces le declararon con una pérdida de la capacidad laboral del 50% y usted siguió trabajando. La plática no me alcanzaba. Trabajé hasta que no pude más. Entonces presentó una solicitud de reconocimiento de pago a la pensión de invalidez a Colpensiones. Sí, señora, el 28 de octubre de 2013. Y fue allí donde empieza el calvario. Colpensiones, mediante la resolución GNR 427008 del 18 de diciembre del 2014, dice algo como: el estado de invalidez no corresponde a una enfermedad de origen común, por lo que dicha entidad carecía de competencia para ocuparse del asunto. Por ello, le informó que debía dirigirse a la administradora de riesgos laborales, a la cual estaba afiliado al momento del acontecimiento del siniestro. Sí, pero yo no estaba afiliado a ninguna ARL. En efecto, eso dice su recurso de reposición y también dice que se basó en el artículo 1 de la Ley 776 del 2002, que señala: en el caso de que un trabajador se encuentre desvinculado del sistema de riesgos profesionales y la enfermedad sea calificada como profesional, deberá asumir las prestaciones la única administradora de riesgos a la cual estuvo vinculado, siempre y cuando el origen de la enfermedad pueda impugnarse al periodo en el que estuvo cubierto por este sistema. Sí, pero yo estaba afiliado al seguro. Y como lo dice el señor Jorge, estaba afiliado al Instituto de Seguridad Social, hoy llamado Colpensiones. En la nueva resolución, la GNR 135096 del 10 de mayo del 2015, nuevamente reitera lo dicho en primera instancia. Yo sentí que me dejaban morir. Y ya ve usted,
pegado de estos aparatos todo el día. Por eso interpuse una acción de tutela solicitando el amparo de mis derechos. Y en su historia clínica dice: se encuentra recibiendo un plan de tratamiento que se compone de oxígeno líquido suplementario 24 horas al día, salbutamol cada 8 horas y bromuro dipratropio cada 8 horas. Dos negativas de Colpensiones. Allí comienza entonces esta batalla judicial de don Jorge. Se estudió el caso en primera instancia, donde estuvo Andrés Barrera, nuestro corresponsal legal. Te cuento, Marcela. En la sentencia del 21 de julio del 2015, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá resolvió negar el amparo invocado, al considerar que resultaba improcedente por existir otros medios de defensa como lo son acciones ordinarias ante la jurisdicción laboral. Si bien se reconocieron algunas circunstancias de vulnerabilidad en materia de salud y económicas, se consideró que no son suficientes para desvirtuar las acciones ordinarias, por lo que no cumplen con los requisitos que demuestren la ocurrencia de un perjuicio irremediable, condición que es fundamental para justificar el uso de la acción de tutela. ¿Pero por qué no falló la primera instancia a su favor? Porque yo estaba afiliado a la EPS Famisanar y no me veía limitado al acceso a los servicios médicos que yo requiriera. Además, ellos dicen que mi situación económica no era precaria, porque yo era cotizante en la EPS. Incluso le dieron la razón a Colpensiones, que porque mi enfermedad era laboral. Los hechos realmente ocultaban la realidad. Yo cotizaba porque me veían mal mis hijos y me ayudaban. Y con esta situación tan berraca, uno siempre con ayuda de terceros, es muy duro. Tenía que seguir insistiendo. Don Jorge, ¿usted impugnó esta decisión? Sí, ellos me tuvieron en cuenta que en el momento del origen de mi enfermedad estaba vinculado a Colpensiones por ser trabajador independiente. Entonces se fueron al tribunal. Andrés, ¿qué decidió la segunda instancia? En la sentencia del 12 de agosto del 2015, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá decidió confirmar la providencia del juzgado, por virtud de la cual se consideró el amparo propuesto no satisface el requisito de subsidiariedad, sin adicionar razones distintas a las expuestas en la primera instancia. Dos instancias negadas a la acción de tutela y la crisis se apodera de don Jorge. Nadie quiere reconocer mi derecho al mínimo vital y la seguridad social. Aquí estamos en esta parte de la historia, donde entra en acción la Corte Constitucional. En la revisión del caso, se envió solicitud al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para emitir un concepto sobre la salud del señor Osuna. Allí está nuestro corresponsal en Medicina Legal. Adelante, Pablo. Buenas tardes, Marcela. Específicamente, la Corte nos pide confirmar si el señor Jorge Osuna sufre padecimientos conocidos como enfermedades crónicas degenerativas o congénitas. Específicamente, el 3 de diciembre del 2015, la médico forense presentó este análisis en el cual define que don Jorge presenta silicosis, el cual es la enfermedad conocida como neumoconiosis, la cual se presenta por la inhalación de partículas de sílice. Entendamos que la neumoconiosis es la enfermedad ocasionada por el depósito de polvo en los pulmones, el cual presenta una reacción patológica frente al mismo, especialmente de tipo fibroso. Es así como la silicosis es una enfermedad fibróstica pulmonar crónica de carácter degenerativo e irreversible. Entonces, después de más de 27 meses de espera, la decisión final. La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, resuelve: primero, revocar la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que a su vez confirmó la decisión adoptada por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad. En su lugar, conceder al amparo de los derechos al mínimo vital y a la seguridad social del señor Jorge Osuna Usaquén. Segundo, dejar sin efectos ambas resoluciones proferidas por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones. Tercero, ordenar a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, proceda a reconocer y pagar la pensión de invalidez a la que tiene derecho el señor Jorge Osuna Usaquén.
Notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ¿Cuál fue el análisis que le dio nuestro equipo investigativo a la decisión de la Corte y su relación con los deberes y obligaciones de la seguridad y salud en el trabajo? Andrés, explícanos. La Corte rectificó que con la negativa del pago pensional si se cumplía la ocurrencia de un perjuicio irremediable, dado que Jorge Osuna presenta una especial protección constitucional. ¿Por qué? Por su vulnerabilidad económica y de salud. Esto sumado a la negativa del reconocimiento del pago de pensión amenazaba un derecho fundamental, el derecho irrenunciable a la seguridad social, y desconocía el principio de la integridad de la seguridad social del trabajador independiente, constituyendo la validez de la procedencia de la tutela como mecanismo apropiado. Podemos ver obligaciones y deberes identificados en salud y seguridad en el trabajo. En este caso en particular se remite al señor Osuna en Canteras como independiente. En esos tiempos no existían obligaciones y deberes como tal en salud y seguridad en el trabajo, pero hoy en día sí podemos identificar que la mayoría de las obligaciones en salud y seguridad en el trabajo contemplados en las leyes después del 93 aplican al trabajo en canteras, puesto que es un trabajo de alto riesgo para la salud. Pablo, ¿cuál es la importancia del término capacidad laboral residual para la resolución de este caso? El concepto de capacidad laboral residual es aquel que define la capacidad que tiene un individuo de poder seguir ejerciendo una actividad económica que garantice su estabilidad y por ende hacer parte de un sistema de seguridad mediante el régimen de cotizaciones, hasta que esta persona pueda trabajar como tal o su enfermedad determine el estado de incapacidad de invalidez permanente y definitivo. Esta figura es la que permite incluir todas las semanas cotizadas después de establecer o estructurar su estado de invalidez hasta que su enfermedad se vaya agravando con el tiempo. Es por esto que la Corte Constitucional consideró estas semanas como válidas para la reclamación de la pensión de invalidez en el caso del señor Jorge Osuna. Volviendo a nuestra cronología, los requisitos para el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez son dos. El primero, pérdida de la capacidad laboral del 50% o más. Y segundo, haber cotizado 50 semanas o más en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. En el caso del señor Osuna, el primer requisito se cumple, pero el segundo no. Sin embargo, el fallo de la Corte tiene en cuenta que la silicosis es una enfermedad crónico-degenerativa e irreversible. Por ende, satisface la regla jurisprudencial donde se permite incluir las semanas de cotización que hubieran causado con posterioridad a las fechas de estructuración de la invalidez, reconociendo así estas semanas de capacidad laboral residual, cumpliéndose de esta manera, para el señor Osuna, el criterio de pensión. La importancia de la sentencia para la seguridad y salud en el trabajo es que el reconocimiento de la pensión de cualquier enfermedad común o laboral cuyo origen se remonte antes del año 93 debe ser asumido por Colpensiones, acudiendo al principio de integralidad del sistema de seguridad social. Eso es todo por hoy. Síganos a través de nuestras redes sociales y los esperamos en el siguiente capítulo de CSST Colombia.